Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del capítulo número 19.5 del manga de segundo año de Classroom of the Elite. Antes de continuar, hago una pequeña pausa para recordarles que tenemos merch oficial del canal y el mismo está disponible en la tienda Elite Shop, a la que pueden acceder directamente desde la estantería de productos integrada de YouTube, en la pestaña de mi canal o a través del link en el comentario fijado. Ahí van a encontrar una gran variedad de remeras, camisetas, buzos y demás elementos con frases e ilustraciones con referencias de la serie, donde tienen gran cantidad de detalles y colores para que elijan lo que más les represente. Así que si quieren apoyar al canal y llevarse algo genial a casa, los espero en la tienda. El capítulo comienza con una reflexión un tanto melancólica. Vemos la imagen de un pupitre vacío y la narración de Genokouji nos dice que no hay garantía de que las cosas que damos por sentadas sigan ahí mañana. No se refiere solo al entorno y a las personas, sino también a objetos materiales. Se siente la sensación de incomodidad que deja el asiento vacío tras la expulsión de un alumno, recordando los eventos pasados. Una sensación que sabe no se esfumará pronto. Y eso le hace recordar lo que sucedió en abril tras la ceremonia de apertura. Pasamos entonces al aula de la clase 2D. La ceremonia de apertura ha terminado y Chabashida Sensei anuncia la primera actividad administrativa del año, un cambio de asientos. Los estudiantes reaccionan con emoción y vemos a algunos comentando que quieren sentarse junto a la ventana. Normalmente, esta escuela utiliza un sistema de lotería o sorteo para asignar lugares. Sin embargo, Chabashida revela que, a partir de ese día, implementarán un nuevo método. Y como es costumbre en esta escuela, todo gira en torno a los puntos. En el monitor aparece un diagrama del salón con números asignados a cada pupitre. Tras ver esto, Chibashida explica que, obviamente, un asiento quedará vacío al ser ellos 39 estudiantes y que ese será el más impopular de los asientos de la última fila. Pronto se explica que son esos números, o se tratan de precios. Con este dato, Korihita se da cuenta rápidamente lo que va a pasar. Es una subasta. Esos números representan la oferta mínima o precio de salida para cada asiento. Si quieres elegir dónde sentarte, tenés que pagar con puntos privados. Por lo que vemos a Yankouji analizar el mercado de los asientos detalladamente. Los asientos del fondo, populares por la privacidad, son los más caros, rondando entre 50.000 y 80.000 puntos. Los asientos del frente y el centro, al estar cerca del profesor y expuestos a preguntas, son baratísimos, costando la gran mayoría menos de 5.000 puntos. Curiosamente, el asiento actual de Tenouji, el número 7, al fondo junto a la ventana, tiene un precio alto de 60.000 puntos. Y es que, ¿quién no quiere el clásico lugar de protagonista? Pero dejando eso de lado, mientras tanto, Chayashiro explica las reglas del sistema. En la ronda 1 se aceptan ofertas empezando por el asiento número 1. Si hay varios interesados, la oferta más alta gana. Luego se hace una ronda 2. Los asientos que no se vendieron en la primera ronda vuelven a ofertarse, pero esta vez el precio base se reduce a la mitad. Y posteriormente hay un sorteo. Si después de las pujas aún quedan asientos libres, porque nadie quiso pagar por ellos, se asignarán aleatoriamente y de forma gratuita entre los alumnos restantes. Esto plantea un dilema estratégico. Puedes esperar a la segunda ronda para conseguir un descuento o al sorteo para no gastar nada, pero corres el riesgo de que alguien más te quite el lugar que querías o terminar en un pésimo lugar aleatorio. Así, la profesora aclara que aunque algunos estudiantes se puedan quejar por tener que gastar sus puntos, deberían pensar que es la posibilidad de sentarse donde desean. Ayano Koji, por su parte, le pregunta a Korikita a qué asunto aspira ella, y Susune responde que cualquier lugar está bien, y que no tiene intención de malgastar puntos privados en esta tontería. Por lo que Ayano Koji analiza que existe una alta probabilidad de que entonces terminen los asientos del frente o del centro, ya que son los que nadie va a comprar y sobrarán para el sorteo gratuito. Mientras que el capítulo termina con Chabashira diciendo que el tiempo es preciado y dando inicio de inmediato a la subasta, comenzando con el asiento número 1 con un precio de salida de 45.000 puntos. Y hasta acá el capítulo de hoy. Este capítulo extra, para mi gusto, es muy interesante porque nos recuerda que en la Advanced Northern High School, incluso algo tan simple como dónde te sentás, es una transacción comercial y estratégica. Me parece genial ver cómo la escuela monetiza los mejores lugares del fondo de la clase, sabiendo que son los más deseados por los alumnos que quieren relajarse. Además, nos muestra un poco más de la personalidad algo tacaña pero lógica de Jorgita que habíamos visto también al principio de la novela, pues está dispuesta a sentarse en cualquier asiento con tal de ahorrar puntos. Pero díganme, si ustedes estuvieran en esta clase, ¿gastarían sus puntos para asegurar el asiento del fondo junto a la ventana? ¿O se fijarían a la lotería gratuita? Que saben que me encantan los comentarios con sus respuestas. Y yo lo estoy leyendo y contestando.
Pero ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video. Para terminar, un saludo y agradecimiento especial a los miembros que apoyan mes a mes el crecimiento del canal.